Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy día voy a estar hablando un poco de la parte deportiva de mi vida. Voy a contar un poco los deportes que hice cuando era pequeño, porque siempre fui muy deportista. Y luego voy a contar cómo transicioné básicamente full time al culturismo, cómo me preparé para la competencia de culturismo del 2019, que fue cuando salí campeón nacional. Y también voy a ir hablando un poco de cómo fue cambiando mi dieta mientras iba cambiando los deportes y cómo fue también mejorando y cambiando mi rendimiento. Entonces, quería partir un poco contándoles que siempre fui deportista, como dije, desde muy pequeño. Como conté en el capítulo anterior, crecí en el campo, donde ya andaba mucho en bicicleta, caminaba, salía a correr harto y siempre estaba moviéndome en el fondo de la naturaleza. Después, cuando iba a entrar al colegio, empecé a practicar muchos deportes. Pasé por casi todas las selecciones y deportes que había en el colegio, voleibol, rugby. Tuve el privilegio y la suerte de que mi colegio tenía piscina, así que también pude practicar natación. Eh, y cuando ya era un poquito más grande, a eso de los, yo creo que 12 años aproximadamente, quizá un poquito antes, mi padre me metió a una academia de tenis. Y yo creo que tenis debe haber sido uno de los dos deportes, junto con el rugby, que voy a hablar un poquito más adelante, que jugué por más tiempo de forma constante. En tenis, partí, como dije, yo creo eso de los 12 años y debo haber jugado hasta los 14 más o menos. Básicamente, nada, era chico. Me acuerdo de conocer el Chino Ríos, que nos fue a ver una vez a una clínica. Y me acuerdo que ahí también empecé a tener el primer contacto con preparación física, aparte del deporte que yo estaba haciendo. Me acuerdo que tenía, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero 3 entrenamientos de tenis a la semana. Y además de eso, teníamos un entrenamiento que era de preparación física específicamente, donde íbamos a una cancha más pequeña, que era como de squash o pádel, parece, no sé, que era indoor, y me acuerdo que ahí corríamos, hacíamos el test naveta, naeta, no sé cómo se pronunciará, pero ese que hay que correr de un lado al otro, hacíamos un poco de flexiones de brazos, etcétera, etcétera. Pero era algo para mí nuevo, porque antes yo siempre cuando hacía algún deporte, por ejemplo fútbol, eh, practicaba el fútbol, ¿no? Hacía la técnica del fútbol, jugaba fútbol. Esa era como lo que yo tenía o lo que había aprendido que era un entrenamiento de algún deporte en específico. Y como dije, cuando ya empecé a jugar tenis, empecé a agregar, o gracias a la gente que entrenaba ahí, nos empezaron a agregar estos otros tipos de entrenamientos que eran básicamente, aparte del tenis, que no fuera técnica del tenis, pero que sí nos ayudaban a ganar velocidad, a ganar fuerza, a ganar resistencia. Luego de eso, cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, me cambié a el rugby, ¿ya? Siempre estuve haciendo otros deportes en el intertanto. Si salía a un partido de fútbol con mi amigo, iba a jugar fútbol. Si faltaba alguien para jugar básquetbol, jugaba básquetbol. Como que nunca me enfoqué 100% en un deporte y no hice ninguno más, sino que me gustaba ir combinando y como me gusta tanto el deporte y en ese tiempo también me gustaba mucho, siempre estaba abierto a jugar cualquier deporte, a unirme a los equipos, aunque no fuera tan bueno, igual como ya había hecho muchos deportes, tenía una habilidad base atlética que me permitía desempeñarme relativamente bien, aunque fuera un deporte nuevo. Así que eso también me ayudó a seguir ganando diferentes habilidades en diferentes tipos de deporte. Cuando empecé a jugar rugby, hasta ese tiempo yo siempre fui muy flaquito. Pesaba aproximadamente 60, 62 kilos. De hecho, cuando salí de cuarto medio, un poquito después, salí pesando 65, 67 máximo. Y claramente en el rugby, mientras uno empezaba a crecer más en términos de edad, yo empecé como a los 14, 15, te empezaba a encontrar con personas con más musculatura, personas más grandes, y como el rugby es un deporte de contacto, claramente yo estaba en una desventaja. Ahora, por el otro lado, siempre fui muy rápido. Me gustó mucho el atletismo. En el colegio cuando hacíamos las típicas pruebas de 100 metros y eso, me encantaba, salto largo. Relativamente rendía bien en ese lado. Ahora, por el otro lado, en términos de atletismo, por ejemplo, el lanzamiento de bala, que era mucho más potencia y fuerza, como yo era tan flaquito, nunca me fue tan bien en esa disciplina, en el lanzamiento de bala. Entonces, cuando empecé a jugar rugby, y ya habiendo conocido esta otra parte en tenis de que uno podía
entrenar aparte de su deporte principal para poder mejorar en su deporte, empecé a buscar formas yo de ganar masa muscular. En ese tiempo no había mucho internet, me acuerdo que era el tiempo de cuando uno bajaba la música y todo eso por Ares y por estos como programas que uno tenía en el computador. Y me acuerdo que llegué a un programa que se llamaba PX90, si recuerdo bien, creo que ese era el nombre. Que básicamente era como uno de estos programas de los 80, donde salían, ¿se acuerdan? O no sé si se acuerdan, pero si han visto uno de esos típicos programas que salía una mujer, por ejemplo, o un hombre con un cintillo, típico pero largo ochentero, y salían como bailando y haciendo aeróbico. Ya, era muy parecido a eso, pero enfocado en ganar más masa muscular o tener un cuerpo más tonificado. Y me acuerdo que por estos programas me bajé los CD en ese tiempo, que después mi papá ¿cómo se llama? Me lo grabó en un CD. Y era como, cada CD era para un grupo muscular del cuerpo. Entonces tenía un CD, por ejemplo, que era para pecho, otro que era para brazos, otro que era para hombres, otro que era para core, abdominales, y así sucesivamente piernas, para todas las partes del cuerpo. Y me acuerdo que en los días que no entrenaba rugby, que básicamente entrenaba rugby 2 a 3 veces a la semana, yo ponía esos CDs en el DVD y empezaba a hacer las rutinas. Esas rutinas también tenían pesas, como que la persona que hacía el video y que te iba mostrando la rutina tenía como un rack de pesas donde voy ir sacando diferentes pesos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo tenía unas pesas de mi mamá que eran de 3 kilos cada una y hacía todos los ejercicios con esas pesas de 3 kilos. En algunos podía hacer muchas más repeticiones de las que recomendaban, pero de cierta forma igual iba sirviendo. Y ese fue como mi primer acercamiento a una rutina, entre comillas, de aumento de masa muscular. Claramente, como yo era muy flaquito, aunque comía mucho, empecé a ganar masa muscular. Nada espectacular, obviamente no fue un cambio gigante, pero sí empecé a tonificar más, se empezaron a marcar más los músculos, y eso me sirvió para, obviamente, rendir un poco mejor en el rugby, aunque no fue, como dije antes, un cambio gigante. Después de eso, siguiendo la misma lógica de que quería seguir jugando rugby y seguir creciendo, como era rápido y al final tenía buena finta y era bueno en ese sentido, aunque no era tan grande, me invitaban de repente a jugar con la selección adulta, ya con mayores de edad. Yo había tenido 17, 16 años. Y ahí sí que era muy duro y me encontraba con, obviamente, gente mucho más grande, ya personas de 24, 25 años que llevaban jugando rugby harto tiempo y daba hasta de repente un poco de miedo tener que taclear a una persona así tan grande por miedo a lesiones. Había tenido amigos que, no sé, se habían dislocado un hombro o cosas así. La clavícula siempre me dio mucho miedo cuando tacleaba a una persona muy grande. Pero obviamente igual iba y seguía aprendiendo y seguía creciendo en este deporte que era el rugby. Cuando me empecé a meter más aún en este mundo, jugando con la selección adulta, empecé a conocer ya personas más grandes, como dije antes, de 20, 18 años, 25 años, algunos que eran preparadores físicos en Osorno ¿cómo se llama?, personas que habían estudiado educación física, con lo cual ya me empezaron a dar algunas directrices para empezar a hacer algunas primeras rutinas fuera de estos videos que yo veía y con los cuales entrenaba en el living de mi casa, básicamente. Y me empecé a enfocar un poco más en algo que podría haber sido llamado como calistenia, ya que era entrenamiento con solamente el peso corporal. Y me acuerdo que ahí empecé a hacer muchas flexiones de brazos, muchos abdominales, y en mi casa había una parte que como que no estaba terminada, que era como una mini bodega que no estaba terminada y tenía una viga, me acuerdo, que estaba todavía al aire. Y me colgaba de esa viga, que era súper incómoda, de hecho, porque era cuadrada en el fondo del agarre, no era una barra redonda. Entonces ponía guantes y cosas, calcetines de repente, qué sé yo. Y con eso me colgaba y hacía dominadas. En ese tiempo empecé a ganar un poco más de masa muscular, porque obviamente eran ejercicios un poco más fuertes que los que hacía con las mancuernas de 3 kilos. Y combinados con los entrenamientos de rugby, con los trotes y qué sé yo, tenía un físico relativamente decente, atlético, pero como dije antes, nunca pesando más de 67 kilos hasta que terminé el colegio. Terminé el colegio jugando rugby y entrenando de esta forma. Y cuando me fui a la universidad, también tuve la suerte que mi universidad tenía un gimnasio. Tenía un gimnasio muy bueno, era el Adolfo Ibáñez. Bueno, sigue teniendo un gimnasio bueno. Y más encima, para mi beneficio y alegría,
había un ramo que era deporte, básicamente, que tú podías ir al gimnasio, tenían convenios, por ejemplo, con el Estadio Italiano para poder ir a nadar. Me acuerdo que habían canchas de fútbol en la universidad, de baby fútbol, donde podías también jugar fútbol, yoga, body pump, clases dirigidas de spinning. Había un sinfín de ¿cómo se llama?, de deportes que uno podía hacer. Y yo ya en ese tiempo, mientras seguía jugando rugby, o en esa transición de salir del colegio y pasar a la universidad, ya me había empezado a enamorar, por decirlo de alguna forma, del entrenamiento de fuerza y de hipertrofia. Y estaba dejando un poco de lado, por decirlo, la parte más deportiva de rugby o deportes de ¿cómo se llama?, de equipo. Entonces, al final del colegio empecé a investigar más las rutinas de Arnold en ese tiempo, de Arnold Schwarzenegger, rutinas de la Golden Era que le llamaban del culturismo, y las trataba de replicar con los conocimientos que yo tenía, con la mancuernita de 3 kilos, de repente con alguna mochila que metía libros, flexiones de brazos en el suelo, la misma viga que les dije antes, y trataba de replicar esa rutina de la mejor forma posible, no sabiendo en ese tiempo que básicamente no teniendo las mancuernas o el peso suficiente, iba a ser muy difícil obtener buenos resultados porque básicamente estaba entrenando más resistencia muscular que fuerza o hipertrofia. Entonces, para mí, llegar a Santiago y llegar a esta universidad donde tenía un gimnasio, básicamente, donde estaba obligado, aunque para mí no era una obligación, ir a entrenar para pasar los ramos, era espectacular. Y cuando llegué a la universidad, directo al gimnasio y ya había investigado un poco cómo entrenar, cierta rutina, así que llegué a hacer la típica rutina conocida como bro split, que básicamente es hacer pecho el lunes, espalda el martes, pierna el miércoles, hombro y brazo el jueves, por ejemplo, y qué sé yo, algún otro grupo muscular el viernes o simplemente dejarlo en 4 días a la semana. Y claramente también empecé a comer mucho más, empecé a preocuparme un poco más de la dieta, no tanto en contar calorías ni macronutrientes, sino que simplemente en tratar de comer 5 a 6 veces al día. Hasta este momento yo todavía no era vegano. De hecho, me hice vegano aproximadamente el segundo o tercer año de universidad. Pero sí empecé a ver un cambio muy grande en mi cuerpo. Ahí también conocí a Luis Uriche, que si está viendo le mando saludos, él compitió ¿cómo se llama?, halterofilia, que es el levantamiento olímpico por Chile, en los Panamericanos. Y básicamente como que veía a la gente que le gustaba el gimnasio y como quería motivarnos a entrenar más a esas personas que nos gustaba, nos tomaba como, no sé si pupilos, pero sí nos ayudaba mucho. Me acuerdo que, no sé, po, primer año de universidad, cuando ya llevaba la mitad del primer semestre, en el fondo la mitad del año, y ya había ido al gimnasio mucho, ya empecé a hablar con él, empezamos como a hacernos amigos, y me acuerdo que le dije que quería sacar 100 kilos en press banca. Esa era como mi meta para fin de año. Y me acuerdo que uno llegaba al gimnasio, tenía que poner el dedo porque como era para que te leyera la huella en el fondo, como marcar tarjeta, porque como era un ramo al final, teníais que demostrar que fuiste al gimnasio, que fuiste a entrenar, que fuiste a hacer fútbol. Y me acuerdo que tú llegabas y saludabas al Lucho y te pasaba un papelito, así como cortado básicamente como rasgado en el fondo, cortado con la mano, donde teníais anotada la rutina del día. Y esa rutina era específica para ti y de repente se compartía con amigos, tú terminabas y se la pasabas al Lucho y él se la pasaba a otra persona y así. Y básicamente salían los series que tenías que hacer con las repeticiones y tú, dependiendo de tu fuerza y de tu condición, le ponías el peso necesario. Y me acuerdo que ahí fue como ese primer enfrentamiento con el gimnasio y que fue muy entretenido porque habían varios que nos gustaba ir, entonces generábamos como esa comunidad en el fondo en el gimnasio, los que teníamos ventanas más o menos en los mismos tiempos para ir a entrenar, íbamos a entrenar juntos y nos íbamos motivando en el fondo uno a uno, oye, yo levanto tanto, mira, yo estoy haciendo esto para levantar más o para ser más grande, qué sé yo. Entonces era muy, muy entretenido y yo creo que básicamente desde ahí le agarré ese cariño al gimnasio, además que empecé a ver mucho más resultados, como dije antes, porque empecé a ocupar herramientas, que son básicamente las máquinas, mancuernas y barras libres, que están hechas para esto, entonces mis resultados obviamente empezaron a aumentar. Bueno, esos 100 kilos sí los logré sacar
y fue mi máximo por mucho tiempo porque después no sabía cómo seguir mejorando, esos 100 kilos en press banca. Y del primer año de universidad aproximadamente al segundo o tercero, justo antes de hacerme vegano, empecé a subir mucho de peso, más de la cuenta podríamos decir. Llegué a pesar aproximadamente 80 y algo, 81, 82 kilos, o sea, subí de 67, 68 a 81 kilos en aproximadamente 2 años. Gané un montón de fuerza. Sacaba en ese tiempo, bueno, levanté esos 100 kilos en press banca, que yo creo que lo máximo que llegué a sacar fueron 105 kilos en press banca en ese tiempo. Logré sacar 145 kilos en sentadilla y aproximadamente 150 kilos en peso muerto. Entonces, para mí fue como un cambio gigante de ganar mucha masa muscular, obviamente con grasa, en ese tiempo no sé, ya no se me veían las calugas, pero sí que estaba súper maceteado. Y como digo, en ese tiempo me enamoré en el fondo del gimnasio y del proceso de básicamente ir a entrenar todos los días, o casi todos los días, cumplir con tu rutina, hacerlo lo mejor posible e ir viendo cómo tu cuerpo va mutando, va cambiando y va ganando fuerza, se va haciendo más grande. Para mí es un proceso muy, muy entretenido y que al final va de la mano mucho con la disciplina, que a mí algo que me gusta es como, este es el plan, cúmplelo y si lo cumples vas a obtener resultados. Eso a mí me encanta y me motiva mucho y irlos viendo poco a poco cómo uno va mejorando. Justo después de ese, el segundo o tercer año de universidad fue cuando me hice vegano la primera vez, por decirlo. Que como conté en el capítulo anterior, lo hice muy mal porque estaba viviendo en una casa que no era mi casa. Obviamente yo soy del sur, de Osorno, y en ese tiempo estaba viviendo en Santiago en la casa de unos tíos. Y no supe cómo llevarlo bien el tema del veganismo, por lo que básicamente cambié todas las comidas que comían la familia de mis tíos y primos, por lo mismo que comían ellos, pero sin la carne. Entonces básicamente mi dieta era arroz y fideos, por lo que empecé a bajar de peso, a perder masa muscular. Además que por ahí también me lesioné la cadera, tuve un pinzamiento en la cadera. Por lo cual también fue mucha desmotivación para el gimnasio, porque ya básicamente el doctor me dijo que no podía hacer ni peso muerto ni sentadillas, que eran dos ejercicios que me gustaban mucho. Y entre esa desmotivación y la mala alimentación que estaba teniendo, dado mi desinformación, que eso lo toco, como dije, un poco más en el capítulo anterior, empecé a bajar de peso, empecé a perder masa muscular, me empecé a poner flaco y básicamente perdí las ganancias físicas de masa muscular que había obtenido en esos años anteriores. Fue muy desmotivante y triste en el fondo haber perdido todo ese esfuerzo que había puesto en el gimnasio, pero eh, luego de eso volví a comer en ese tiempo huevos y leche y con eso empecé nuevamente a recuperar masa muscular. Bajo mi ignorancia, esa fue la opción que vi viable en ese momento. Obviamente ahora volviendo atrás hubiera empezado a comer mucho más legumbre y el problema también se hubiera solucionado básicamente desde el principio. Pero como en ese tiempo no sabía, eso fue la opción en el fondo que veía bien en ese tiempo. Y gracias a eso volví a retomarle cariño al gimnasio, volví ¿cómo se llama? A crecer más y ya para este tiempo empecé a ganar un poco más de masa muscular. Siempre el tema de la cadera me siguió molestando en términos de ¿cómo se llama? Del peso muerto y la sentadilla en general. Como que nunca pude volver a meterle tanto peso y de repente preferí ocupar máquinas más que hacer las sentadillas con peso libre y el peso muerto con peso libre. Por lo mismo la cadera, cuando llegaba alrededor de los 100 kilos en esos ejercicios, ya empezaba con dolores y molestias. Pero sí, el torso lo empecé a hacer crecer de nuevo. Me mantuve en un, ¿cómo se llama? Peso bueno, básicamente, durante ese tiempo, sin crecer mucho, pero sí manteniendo un cuerpo relativamente fuerte, atlético. Y también empecé a nadar al final de la universidad. Entonces, básicamente lo que hacía era combinar sesiones de entrenamiento de pesas con sesiones de entrenamiento de natación. Natación hacía 2 veces a la semana en el Estadio Italiano, como dije antes. Ahí entrenaba la selección de natación de la Adolfo Ibáñez, donde también teníamos un grupito de amigos que siempre íbamos a nadar. Y luego de eso entrenaba 2 a 3 veces a la semana pesas.
Como dije, mi cuerpo obviamente no estaba tan grande como antes cuando estaba dedicado solamente a las pesas, pero sí seguía siendo súper atlético y también me ayudaba el tema de la natación para la cadera, que podía seguir entrenando y que la cadera no me molestara tanto, porque la natación es un súper buen deporte que no tiene impacto y que al final ayuda a las articulaciones. Así que me mantuve así y luego ya cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, perdí en el fondo el gimnasio este que tenía en la universidad. En teoría podría haber seguido yendo, pero era un poco lejos. Me metí a otro gimnasio, un gimnasio de cadena, una cadena muy pequeña, que era como un poco más old school, no era como los típicos grandes, además era un poco más barato. Y básicamente lo que empecé a hacer ahí es que empecé a combinar el gimnasio con calistenia. Y ese tiempo también fue muy bueno porque entrenaba aproximadamente 2 veces a 3 veces a la semana calistenia y una gimnasio con peso, donde repetía algunos ejercicios calisténicos como pull-ups con peso, dips con peso, fondo. Y también hacía algunos de hipertrofia para brazos, por ejemplo, hombros y abdominales. Al mismo tiempo, empecé a trabajar en Sparta. Y la gracia o lo bacán que tenía Sparta era que en ese tiempo, por lo menos, nos permitían salir a hacer deporte a la hora del almuerzo. Y la mayoría de la gente, o el grupito que me empecé a hacer amigo yo, hacía enduro en bicicleta. Así que fue una época muy entretenida y de mucho entrenamiento también, pero de una combinación que en ese tiempo quizás no sabía que estaba entrenando híbrido, pero lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque básicamente entrenaba 6 días a la semana, de los cuales 3 intercalados hacían duro. Me acuerdo que descansaba el lunes, hacía calistenia en el parque con un profesor. El martes hacía enduro en bicicleta antes del trabajo. En Santiago, por los que conocen, iba a subir el Manquehuito antes del trabajo o iba al San Cristóbal. Luego, el jueves hacía calistenia nuevamente. El viernes iba nuevamente al cerro antes del trabajo. El sábado iba al gimnasio a hacer estos movimientos calisténicos y un poco más hipertróficos en el gimnasio. Pull-ups con peso, fondos con peso y algunos, como dije antes, más hipertróficos, bíceps, tríceps. Y el sábado me pegaba un pedaleo largo donde iba, no sé, pues, a andar en bici al Manquehuito, de nuevo al San Cristóbal, o también iba se me olvidó el nombre, pero que quedaba en la dehesa, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero iba para allá y pedaleaba, no sé, 3, 4 horas en cerro generalmente. Y nuevamente, eso era el domingo. Y el lunes nuevamente descansaba, que básicamente ese descanso era como un poco activo porque siempre me iba en bici y de vuelta al trabajo. Así estuve aproximadamente 2 años, yo creo, entrenando full, donde como estaba combinando harto cardio en la bicicleta con calistenia, tenía un cuerpo muy atlético. Tenía fuerza, con mi peso corporal, podía moverme bien arriba de la bici. Quizás no estaba tan grande como cuando hacía pesa, pero sí estaba muy, muy, muy atlético. Y al mismo tiempo me puse a competir en enduro. Me acuerdo que competí un año entero en enduro en bicicleta en la categoría de rígida, que eso significa que es la bicicleta que tiene solamente amortiguación adelante, no amortiguación atrás. Y no me fue tan bien, pero sí obtuve un podio, me acuerdo, en una carrera de Conce, de Penco en realidad, con mucho barro, súper refalosa la pista. Tengo ahí unas fotos que quedé pero totalmente embarrado y saqué tercer lugar en la categoría de rígidas de esa carrera. Así que fue una época muy buena de combinar básicamente naturaleza y estar afuera, haciendo bicicleta, metido en los cerros, y al mismo tiempo teniendo un cuerpo fuerte, pero ágil y atlético, combinando calistenia con el gimnasio. Después de eso, aproximadamente el 2017, a finales del 2017, eh, un par de amigos tuvieron un accidente en bicicleta. eh, y eso fue algo muy fuerte para mí. No eran amigos tan cercanos, para ser sinceros, pero sí que conocía relativamente bien. Pero fue muy fuerte en el sentido de, me hice la pregunta, ¿realmente quiero seguir? Porque uno va mejorando en la bici, va haciendo saltos más grandes, va bajando más rápido en el cerro y qué sé yo. Y fue como, quiero seguir como arriesgando básicamente mi vida o mi integridad física, eh,
por este deporte, porque también tengo que decir que yo soy muy competitivo, entonces yo sé que no me voy a... Sabía que no me iba a contener, por decirlo. Sabía que si podía ir más rápido, podía ir más rápido, sabía que si podía saltar más alto, iba a saltar más alto. Ya me había caído un par de veces, yo creo que por el mismo deporte, calistenia y gimnasio, sin ninguna lesión grave, más que ramilladura o qué sé yo. Pero me hizo cuestionarme esto. ¿Quiero realmente seguir llevando este deporte al límite de mi capacidad, con los riesgos que conlleva, que ya había visto en dos ocasiones que eran bien grandes? Em, con lo cual decidí decir que no. Dije no porque ya sé que no me puedo controlar, y sí voy a seguir empujando mi límite físico a lo máximo que pueda, y eso puede tener consecuencias muy graves, para mi cuerpo, básicamente. Hasta ese momento nunca me había lesionado, solamente la cadera, como dije, cuando estaba en la universidad entrenando con pesas. Ya para ese momento, como estaba haciendo harta bicicleta y no estaba cargando la cadera con peso, que al parecer lo que la irrita o lo afecta más, y básicamente la calistenia entrenaba puro torso, la cadera casi que se había olvidado y de repente me molestaba un poco, pero era muy, muy leve, o sea, casi ninguna molestia. Como decidí dejar la bicicleta, me empecé a enfocar a finales de ese 2017 mucho más en la calistenia. Fueron como 2 o 3 meses que me empecé a enfocar full en la calistenia. Como tenía más tiempo también, porque dejé de hacer bicicleta, solamente tenía en bici al trabajo y de vuelta, eh, pude agregar otros días de gimnasio, además de la calistenia, que eran solamente 2 veces a la semana. Y me empezó a pasar que me empecé a enamorar nuevamente del gimnasio, del entrenamiento con pesas, con máquinas en el gimnasio. Eso coincidió con que también ya durante esos años venía de a poco dejando los productos de origen animal que estaba comiendo, que en ese tiempo era más que nada leche, que básicamente era leche que venía en alimentos ya procesados, por ejemplo, un queque que tenía leche, una torta que tenía leche. Y lo que sí fue lo último que dejé fueron los huevos, por el tema de la proteína, que en ese tiempo yo creía que no se podía obtener o que la proteína vegetal era de más baja calidad, lo cual obviamente no es así y era parte de ignorancia mía. Entonces, eh, a finales de 2017 empecé a dejar todo esto de productos animales, empecé a transicionar nuevamente hacia el gimnasio y a principios del 2018, después de Navidad y Año Nuevo, cuando volví nuevamente a Santiago, de haber pasado esa fiesta en el sur con mi familia, tomé la decisión de dejar los huevos, que era lo último que estaba comiendo. Ya estaba comiendo mucho más legumbre. Investigué más también en ese tiempo y me di cuenta que había que comer legumbre ojalá 2 o 3 veces al día. Eh, entonces decidí dejar eso, volverme nuevamente vegano, ahora sí de una forma correcta y informada. Todo esto se puede haber evitado si hubiera ido a algún nutricionista en un principio, pero no sé si porque yo soy testarudo o porque me gusta básicamente investigar las cosas por mí mismo. Lo hice yo solo y investigué yo solo. Y también decidí dejar la calistenia de lado y enfocarme 100% en el gimnasio. Entonces, al hacerme vegano, dije, ok, me hice vegano, tengo un cuerpo fit, atlético, por la calistenia y la bicicleta que había dejado hace poco, pero quiero competir en culturismo, como a largo plazo, era como un sueño que tenía, quiero competir en culturismo siendo vegano para demostrar que básicamente un deportista vegano, en especial en un deporte como el culturismo, puede ganar masa muscular, puede ganar fuerza y puede rendir de buena forma en el deporte. Entonces lo que hice en ese momento fue empezar a comer muchas más legumbres, como dije antes, y enfocarme 100% en el gimnasio con miras a competir, pero no sabía cuándo. Entrené todo ese año 2018 haciendo volumen en el gimnasio. Ahí me acuerdo que entré a un Energy, un gimnasio Energy. Iba a entrenar aproximadamente 5 veces a la semana, con mucha disciplina. Y el otro cambio muy grande que tuve, además de cambiarme 100% al gimnasio, fue empezar a pesar todo lo que comía. Hoy en día creo que no es tan necesario, sinceramente, al menos que tengas metas competitivas grandes en el fondo. Por ejemplo, ahora yo no peso nada, no peso ninguna comida, simplemente
ya aprendí a ver mis porciones y saber más o menos cuánto tengo que comer de cada macronutriente o ¿cómo se llama?, de legumbres versus carbohidratos, etcétera. Y puedo manipularlo sin tener que pesarlo para poder subir o bajar subir de peso, ganar masa muscular o bajar grasa, ya hacer un corte. Pero en ese momento, como no estaba tan informado de eso y todavía no lo tenía dentro de mi intuición, lo hice pesando todo. Y básicamente pasé dos años, del principio del 2018 hasta finales del 2019, que fue cuando competí, pesando básicamente todo lo que comía. Quizás en algunas ocasiones si estaba por ejemplo en volumen, iba de vacaciones a algún lado, había comidas que no pesaba porque eran como comidas extra, como estaba en volumen, si tenía calorías extra algunos días como que no me importaba tanto. Pero básicamente pesaba todas mis comidas, andaba con mi pesita, mi báscula, para pesar los alimentos antes de cocinarlos, luego los separaba en los tuppers, y básicamente tenía el ambiente de la nutrición controlado. Era mucho trabajo, me acuerdo, y como carga mental, por decirlo, pero ya cuando uno agarraba ritmo en el fondo, no se hace tan pesado. En ese tiempo, además, seguía trabajando en Esparta y tenía que andar como cocinaba y comía mucho, comía 6 veces al día, tenía que andar con tuppers para todos lados. Tuve suerte que en Esparta tenían un como refrigerador para poder dejar la comida. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo tomaba desayuno primero en mi casa, y luego agarraba 4 tuppers, los cuales metía en mi mochila, me iba en bicicleta al trabajo y ponía esos tuppers en el refrigerador. Y básicamente me comía uno tipo 10 de la mañana, 10, 10:30. Luego me comía el del almuerzo. Y luego me comía uno antes de salir del trabajo como tipo 5. Eran 3 tuppers, no 4. Y las últimas 2 comidas me comía un plato de avena en la casa antes de ir a entrenar, después del trabajo. Y una comida grande después de volver del gimnasio tipo 11 de la noche. Me acuerdo que en ese tiempo básicamente mi vida era comer, cocinar, trabajar y entrenar. Partía súper temprano mi día tomando desayuno, me iba al trabajo todo el día, luego salía del trabajo, me iba a la casa, comía avena, me cambiaba de ropa, me iba a entrenar, entrenaba aproximadamente de 8 a 11 de la noche, que era cuando cerraba el gimnasio, y después me volvía a la casa, comía y me terminaba acostando a las 12 aproximadamente de la noche para el día siguiente volver a hacer lo mismo. En ese tiempo tenía una rutina que entrenaba 5 veces a la semana, que fue la que mantuve por más tiempo, entre 5 y 4 veces a la semana, cuando estaba en volumen. Cuando estaba en definición, aumentaba un día, entrenaba 6 veces a la semana y además agregaba cardio, ¿ya? Que cardio hacía entre 2 a 5 veces a la semana, que era bicicleta estática que tenía en el gimnasio del departamento. En esos 2 años que entrené para la competencia, quiero recalcar que ya venía con un físico relativamente bueno, porque como dije antes estaba haciendo calistenia, y aunque no vas a ganar la misma masa muscular que yendo al gimnasio haciendo calistenia, igual es un cuerpo musculado y definido. En esos 2 años hice 2 volúmenes y 2 cortes, ¿ya? 2 volúmenes y 2 definiciones. Básicamente partí el 2018 haciendo un volumen hasta más o menos octubre, septiembre del 2017, perdón. Partí el 2018 haciendo un volumen aproximadamente hasta octubre o septiembre del 2018. Y ahí hice un corte que yo más encima lo trataba de hacer con las estaciones del año. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer un volumen si es invierno porque te dan más ganas de comer y al mismo tiempo es más fácil hacer un corte en verano porque uno tiene menos ganas de comer, además del plus que uno se ve bien para el verano. Entonces, hacía como estos ciclos de subir y bajar de peso, donde subía, por ejemplo, 80, 80 y tantos kilos, como hasta octubre, y después de octubre hasta, qué sé yo, enero, hacía un corte, me mantenía un poco en corte por el verano, y luego en marzo empezaba a subir de nuevo. Entonces hacía como estos ciclos, donde subía de peso, básicamente adentrándome al invierno, y luego hacía los cortes o definiciones tipo octubre para llegar con un buen físico para el verano en diciembre, enero y febrero. Y luego en marzo empezaba nuevamente a subir de peso y hacer este ciclo de volumen.
En el último volumen llegué a pesar 86 kilos. Em, y preparándome para la competencia, bajé en 16 semanas 14 kilos para pesar 72, que fue el peso de la competencia. Básicamente, mi entrenamiento durante todo este tiempo estaba separado de una forma que era, entrenaba el tronco superior un día, enfocado por ejemplo en pectoral o en los músculos que empujaban. Otro día hacía piernas, luego nuevamente tronco pero enfocado en espalda, otro día de piernas y por último otro día de tronco enfocado por ejemplo en brazos. Esa era más o menos mi rutina en general. Algunas veces eran 5 días como lo hice recién y otros días eran, otra semana y otro momento eran 4 días a la semana, pero básicamente la separación de músculo era más o menos parecida. ¿Ya? Cuando hacía definición, como en este caso que pasé de pesar 86 kilos a 72 kilos para la competencia, generalmente aumentaba un día, o sea, entrenaba entre 5 y 6 días a la semana, con más o menos la misma separación de músculo, eh, y agregaba cardio. El cardio lo empecé a agregar de a poquitito para la competencia, partiendo una vez a la semana o 2 veces a la semana bicicleta estática, 15 minutos cada una, y a medida que se iba acercando a la competencia y que mis calorías también iban bajando, las que yo estaba consumiendo en el día a día, para poder ir perdiendo grasa, también iba aumentando mi cardio. Al final del periodo de definición, estaba entrenando básicamente 6 veces a la semana pesas y haciendo 5 veces a la semana cardio por 45 minutos aproximadamente de bicicleta. Ahora si miro hacia atrás, de repente encuentro que eso igual era mucho entrenamiento y quizás podría haberme enfocado más en bajar quizás un poco más las calorías que estaba consumiendo. Pero fue lo que hice en ese momento y me resultó muy, muy, muy bien y pude bajar, como dije ahí, 14 kilos en 16 semanas, que está dentro de lo recomendado, que es básicamente un poquito menos de 1 kilo semanal. Eh, y bueno, después de eso llegó el gran día de la competencia. Me acuerdo que la noche anterior estaba con mi hermana que vivíamos juntos ya en ese tiempo, que se había ido a estudiar también a Santiago, y tenía que básicamente pintarme con un autobronceante que se usa una pintura para salir al escenario. Obviamente yo no tenía idea cómo pintarme porque era la primera vez que competía. Nunca tuve como amigos así culturistas con los cuales pudiera también apoyarme o que me ayudaran en estas cosas. Así que tuve que pedirle ayuda a mi hermana, la Vale, que me acompañó en esa pinturía que me pintó todo el cuerpo, básicamente la espalda, qué sé yo. Y después yo me pinté las piernas, que obviamente se ven un poco menos en la categoría que competí yo. Claramente, como ninguno de los dos sabía, la pintura no quedó tan bien. Me acuerdo que más encima tuve que dormir con una sábana antigua que básicamente después tuve que botar porque la pintura, si bien se pega al cuerpo, no se pega toda. Entonces uno ensucia todo. Era verano, diciembre, la competencia fue a final de año en diciembre, por lo cual también hacía mucho calor, entonces la transpiración hace que la pintura se salga y qué sé yo. Así que sí, fue una experiencia nueva. Bueno, boté esa sábana al final que no quedó toda obviamente sucia con el autobronceante. Y como estaba en ese tiempo la Vale ahí conmigo, me acompañó a Espacio Don Oscar, que fue donde fue la competencia del Campeonato Nacional de Clausura de Culturismo de Chile. Esta competencia no es testeada, o sea, no se testea si los participantes ocupan esteroides o no. Yo no ocupé, obviamente nunca he ocupado ningún anabólico, pero sí sentía, por lo mismo, en ese caso sentía que iba una desventaja porque había gente que sí podía haber ocupado para la preparación. Mi expectativa entonces para este campeonato, dado eso, era llegar con el mejor cuerpo posible, que ya lo veía en ese tiempo que para mí ya lo había logrado, y tratar de obtener obviamente el mejor puesto posible. Entonces llegamos al espacio de Don Oscar y ahí la Vale, mi hermana, se fue a sentar donde estaba el público, un escenario gigante con pantalla, todas las pendones y cosas de los auspiciadores, había harto espacio también para el público. Y nada, el corazón empieza a latir más rápido, uno se empieza a poner nervioso, primera competencia. Yo el posing para la competencia lo había practicado yo solo, había visto un par de videos en YouTube. Como les dije también en el episodio anterior, me gusta a mí investigar las cosas y
Y básicamente puedo meter a YouTube, investigar y ir aprendiendo ahí o en Internet en general, en Google y buscando y ir haciéndome una idea de lo que uno tiene que hacer para todos los temas, parece también. Y nada, repasando el posing en la mente, que como les dije, lo había buscado yo, lo había practicado frente al espejo nomás en el baño del departamento, básicamente. Eh, harto, sí, harto. Cada vez que pasaba por el espejo del baño practicaba. Y me acuerdo que cuando llegué al segundo piso, que era donde estaban todos los atletas que iban a competir, empecé a ver a las otras personas, empecé a decir, chuta, este está mejor, o ojalá que no esté en mi categoría, o qué sé yo. Y ahí empecé a conversar con un par de personas en la buena onda, y uno de ellos que competía en otra categoría, me miró la pintura y me dijo, oye, está bien, pero te puedo ayudar a mejorarla mucho más. Entonces, nada, ahí empezamos a conversar, me empezó a ayudar con la pintura, él tenía otra que era mejor, parece, y como que la mía estaba muy como, no tan lisa, por decirlo, como más manchada, entonces me ayudó como a estirarla, por decirlo de alguna forma, para arreglar la pintura y todo. Y nada, se empezó a acercar el momento de que tenía que salir por primera vez al escenario. Habían unas pesas ahí que estaban para poder ocupar, para poder pumpear un poco antes de salir. Había llevado mi galletitas de avena, o sea, de avena de arroz, perdón, para empezar a meter carbohidratos también. Unas papas también había llevado, me acuerdo. Y nada, empecé a pumpear, a hacer flexiones, a tratar de llevar sangre a los músculos en el fondo para poder verte más grande. Y toca el momento en que uno tiene que empezar a hacer una fila atrás del escenario y la gente va subiendo, los competidores van subiendo por la escalera. Y ahí me tocó salir al escenario, escuchar mi nombre, competidor, no me acuerdo el número que era, pero competidor tanto tanto, Gonzalo Concha. Y nada, salí al escenario frente a la gente, corazón latiendo a mil. Y nada, simplemente hacer lo que había practicado, hacer todas las poses que había hecho lo mejor posible. Y luego de hacer las poses tienes que como irte un costado en el fondo a esperar que pasen los demás competidores y como que se van ordenando dos filas de competidores por ambos lados del escenario y los demás competidores que quedan van saliendo por el medio. Éramos hartos competidores, no me acuerdo en este momento cuántos eran en total, pero éramos por lo menos creo que 20 o algo así. Eh, Salen los competidores, te quedas esperando ahí al lado y luego de eso vienen las rondas de comparación. Las rondas de comparación básicamente sacan los que los jueces creen que son los primeros lugares en un principio. Por ejemplo, cinco, los que creen que son los cinco primeros lugares del campeonato, de la categoría, los sacan al frente y los van comparando en las diferentes poses y los van cambiando de lugar para poder ir comparando unos con otros lo mejor posible y ir definiendo estos primeros cinco lugares. Y luego que pasan esos cinco, pasan los siguientes del 6 al 10, por ejemplo, y así. Hasta que todos tienen o los jueces tienen más o menos ordenados los puestos del campeonato o de la categoría. Como yo estaba tan nervioso, no sé si tan nervioso, pero como estaba metido en ese momento en el campeonato y estar arriba en el escenario y qué sé yo, y exaltado por todo esto, se me olvidó completamente la ronda de comparaciones y no me di cuenta que ahí me sacaron en el primer call-out o primera ronda de comparación. Y me mantuvieron la mayoría del tiempo, éramos cinco en el primer call-out, si no me equivoco, cuatro, y me mantuvieron siempre en el centro. O sea, no 100% en el centro, pero o en el centro o a uno de los dos costados del centro. Que generalmente a los que están peleando por los primeros lugares siempre lo dejan al medio, porque dicen ya, este va a ser, o el que tiene pinta de ser el primer lugar, comparemos los otros del lado para ver en qué lugares van a quedar eso. Como yo estaba muy exaltado por esto, no me di cuenta, así que hicieron un par de rondas de comparación y después de eso uno se baja del escenario, toma un poco de agua, qué sé yo, come un poco más y te tienes que subir nuevamente al escenario para el tema de la premiación, que era un poquito más tarde. En el intertanto se forma un ambiente muy bonito, uno sigue conversando con los otros competidores, con los coaches de los otros competidores. Yo no tenía coach, básicamente me hice coach a mí mismo en términos de nutrición y entrenamiento. Pero el ambiente es muy de camaradería más que de competencia. Así que muy bueno.
Y llegó el momento en que te llaman nuevamente al escenario y viene el tema de la premiación. Me acuerdo que como éramos tantos, se empezaba a premiar desde todos obtenían como una medalla de participación, pero se empezaba a premiar en el escenario como desde el séptimo lugar o octavo lugar hacia adelante, hasta el primero, o décimo hasta el primero. Entonces, cuando salió el competidor número 10. Perdón, antes de contar la parte de la premiación, me acuerdo que cuando estábamos conversando en este ambiente de camaradería y todo, eh, y ya habían algunas personas como que se acercaron y me dijeron como, oye, yo creo que te fue súper bien, probablemente vaya a estar dentro de los tres primeros, mi coach dijo que tenía ahí esta pose que era súper buena, como súper competitiva y qué sé yo, entonces como que igual yo ya me empecé a ilusionar un poco, pero al mismo tiempo quería calmar la mente y decir no, que sea lo que tenga que pasar, porque básicamente tampoco me quería llevar la sorpresa de pensar que iba a estar dentro de los tres primeros y después, no sé, no salir ni siquiera décimo. Así que, claro, fue muy bueno eso y yo me sentí muy bien también, pero también quería calmar la cabeza y no salirme de, como no creerme el cuento antes de que pasara al final, no tener tanta expectativa. Entonces, bueno, nos subimos al escenario nuevamente y empezaron esta premiación desde el décimo hasta el primero. Y con los comentarios que habían hecho, yo ya sabía que por lo menos iba a estar dentro de los 10, como que era lo que ya tenía en la mente. Entonces, claro, empiezan a decir, décimo lugar, Juanito Pérez, aplausos, le entregan la medalla y todo. Noveno lugar, eh, Pablo, no sé cuánto, y así, y así. Y claro, en tu mente van saliendo los lugares, décimo, noveno, octavo, séptimo, sexto, ya sabéis, y chuta, ya estoy dentro de los cinco mejores, porque no había salido mi nombre todavía. Y el corazón latiendo muy rápido, muy fuerte, y como la emoción subiendo en el fondo. Al lado tenía un competidor que habíamos hablado harto antes y que habíamos estado harto rato juntos conversando, como un grupito de tres o cuatro, y justo lo tenía al lado. Y cuando iba nombrando los nombres, me iba pegando, que no eran los míos, obviamente, me iba pegando así como con el codo, como diciendo, ya, todavía no salí, cada vez estáis más alto. Y claro, quinto lugar ya, persona X, dije, chuta, estoy dentro de los cuatro mejores de esta categoría. Cuarto lugar, otra persona, ya estoy dentro del podio, o sea, salgo primero, segundo, tercero. Tercer lugar, y ahí obviamente la emoción y el corazón así latiendo a full. Tercer lugar, otro competidor. ¿Soy primero o segundo lugar? Y ahí dicen, bueno, y segundo lugar, otra persona, Sebastián me acuerdo que se llama. Y primer lugar, Gonzalo Concha, y ahí fue como una locura. Eh, Esa espera básicamente de saber que los lugares van avanzando y tu nombre no va saliendo y cada vez podía estar más alto fue muy, muy emocionante. Y nada, muy feliz obviamente de haber salido primer lugar en esa primera competencia en Men's Physique Novicio. Esa era la categoría que estaba compitiendo, que no había dicho antes. Y nada, me entregaron la medalla, te sacan fotos, obviamente te quedas solo en el escenario. Primero se van todos en el fondo y quedan los tres mejores, después se van los otros dos y queda solamente el campeón para la foto ahí del campeonato. Y me acuerdo que cuando me iba bajando con toda la felicidad y dije, bien, cumplí, hice todo el entrenamiento súper bien, toda la dieta súper bien, llegué con un buen físico, competí bien, salí primer lugar en mi categoría. Lo único que ya estaba pensando en ese momento era, ahora me bajo del escenario, me junto con mi hermana y me voy a comer una pizza vegana al Mel's. Me acuerdo en ese tiempo que tenía una pizza vegana. Y cuando me estoy bajando el escenario, escucho por el altavoz que dicen, sí, Gonzalo Concha, como ganó su categoría, queda automáticamente clasificado para el overall, que básicamente es en la categoría Men's Physique está novicio y después están por estatura, hasta 1,77 m, hasta 1,75 m, qué sé yo. Todos los campeones de esas categorías compiten por el premio como mayor, por decirlo, que es el mejor Men's Physique independiente de la categoría. Entonces, como yo había ganado Men's Physique Novicio, dicen por el altavoz, así que Gonzalo le toca participar mañana o puede participar mañana, está clasificado
para competir nuevamente en el overall de Men's Physique. Y al mismo tiempo que obviamente me gustó y estuve muy feliz por poder hacerlo, como ya había llevado mi cuerpo tan al límite de nutrición, de no comer, de tomar poca agua, etcétera, etcétera, y ya en mi mente venía anticipándome a este momento que iba a ser comer algo rico después de mucho tiempo. Igual fue como, oh, voy a tener que aguantar un día más. Me acuerdo que me bajé del escenario y en ese tiempo, bueno, primero se acercaron como algunos otros entrenadores, me acuerdo, y me dijeron, bueno, ¿y tú desde cuándo entrenáis? Porque probablemente yo era un nombre que nadie conocía en las competencias, en el mundo del culturismo en ese tiempo. Y después de eso me junté con otro atleta vegano, Manuel, que éramos los dos únicos veganos que por lo menos yo sabía que estábamos compitiendo. Él competía en otra categoría y tenía más experiencia que yo. Entonces le pregunté, le dije, Manuel, clasifiqué para esto, ¿qué hago? Como, ¿qué sigue de nutrición para el día siguiente? No estaba preparado yo básicamente. Iba a competir ese día y ese era el día y listo. Y me dice, no, tranqui, cualquier cosa me pregúntame por Instagram. Yo te aconsejo que sigáis haciendo lo que hiciste hoy día y no cambies mucho para que tu cuerpo se mantenga igual y ahí te presentáis mañana. A todo esto, yo en ese tiempo ya estaba con Fran, estábamos pololeando y ella por alguna razón se había tenido que venir al sur. Y yo le conté todo esto, obviamente que había ganado, qué sé yo, estaba muy feliz. Y al día siguiente ella llegaba para el domingo, en el fondo, para esta competencia del overall. Y, y nada, me acuerdo que volví a la casa sin poder haber pasado por Mel's Pizza para haber comido la pizza vegana que quería comerme. Al día siguiente llega la Fran, sigo tomando agua de forma controlada, seguía comiendo solamente carbohidratos de forma controlada también para que los músculos estuvieran llenos de carbohidratos. Y eh, llega el día de la competencia del overall. Compito contra los mejores, con todos los mejores de las categorías de Men's Physique. Y ya estaba tan cansado, me acuerdo, que ni siquiera supe qué lugar quedé. Éramos como 5 o 6 competidores, o 7, no me acuerdo. Pero ya como que ni siquiera me importaba el lugar, ya me había pagado con el día anterior. Además que probablemente no quedé primero porque habían otras personas que tenían mejores físicos que yo en ese momento. Pero sí tengo que haber quedado, no sé, yo creo que cuarto, quinto, una cosa así. Y nada, después de eso me acuerdo que fuimos con Fran al Mel's Pizza, como lo venía soñando ya hace mucho tiempo. Llevaba 16 semanas básicamente haciendo una dieta muy estricta, contando todo lo que comía, comiendo solamente comida natural, por decirlo, arroz integral, fideos integrales, papa, verdura y diferentes tipos de legumbres, pero nada como extra, como una hamburguesa vegana, como ketchup, como mayonesa, nada de eso, era solamente comida muy natural, nada procesado. Entonces mi cuerpo claramente me estaba pidiendo, además que con bajas calorías, entonces mi cuerpo me estaba pidiendo un poquito más de grasa, un poquito más de carbohidrato eh, y algo que quizás también tuviera un sabor un poco más no tan plano, por decirlo de alguna forma. Así que eso, fuimos a Mel. Me acuerdo que cuando saqué el primer pedazo y lo olí fue como una locura. De hecho, tengo un video de eso. Y cuando lo empecé a comer, me acuerdo que me empecé a quemar la lengua, pero como que no podía parar de comer, aunque me estaba quemando la lengua. De hecho, me quedó doliendo la lengua un par de días después, por la cantidad de hambre básicamente que había juntado durante esas 16 semanas. Y esa fue mi experiencia de ese primer campeonato. Fue mucho aprendizaje, conocí mucho mi cuerpo, hice cosas que nunca había hecho antes en términos de nutrición, tanto para la competencia como pre-competencia. Estrategias de vaciado de carbohidratos de los músculos, después rellenarlos para la competencia, lo mismo estrategias de agua, consumo de agua antes de la competencia versus la competencia. Así que fue mucho aprendizaje, fue una experiencia muy bonita, además que con un final muy bueno, porque básicamente yo sentí que llevé como el veganismo a ese nivel de competencia y haber salido primero. Luego algunos competidores con los cuales intercambiamos Instagram y contacto me preguntaban y veían mi perfil que era vegano, entonces como que al final siento que fue, además de para mí un gran logro, siento que también
fue un gran logro como para el veganismo, por decirlo de alguna forma. Y, y al final, cuando estaba sufriendo, cuando tenía hambre, cuando de repente estaba entrenando, no tenía ganas, varias veces pensaba y decía como yo estoy alegando por esto, básicamente, y mi motivación era decir como imagínate los animales que no tienen opción y que básicamente están obligados a morir porque alguien se los quiere comer. Eh, y como que al final mi sufrimiento, entre comillas, en ese tiempo del entrenamiento, de comer poco, qué sé yo, no se comparaba con eso y no era nada y me daba como fuerzas para poder seguir, obviamente llevando mi cuerpo al límite. Así que eso, esa es como un poco un resumen de mi historia deportiva y de esa competencia en específico que hice como culturista vegano. ¿Qué se viene para adelante en términos deportivos? Obviamente ya estoy un poco mejor de la lesión del hombro, puedo hacer más movimientos, pero mi meta para este año 2025 es básicamente recuperar el físico muscular que tenía antes, quizás no al extremo de cuando estaba compitiendo, pero sí recuperar harta masa muscular, pero también recordando esos tiempos cuando andaba harto en bicicleta, quiero retomar, estar más tiempo al aire libre y no siempre en un gimnasio. Y quiero hacer eso retomando el trote, como lo había empezado a hacer el año pasado antes de lesionarme. Y básicamente mi meta de este año es recuperar el físico muscular y ojalá a fin de año, depende cómo vaya el hombro, yo creo que sí me va a dar, correr mi primera maratón. Y luego de eso ya tengo en mente muchas más cosas. Quiero entrenar en algún momento para un Ironman. Quiero correr algún ultra trail de 160 kilómetros. Voy a ver, yo creo que sí, en algún momento más adelante voy a competir nuevamente en culturismo, pero ahora sí en una liga de culturismo específicamente natural. Pero eso, quiero combinar estas dos disciplinas, hacer un entrenamiento híbrido como se conoce hoy en día, pero que es básicamente combinar dos disciplinas que no tienen mucho que ver o que se contrarrestan entre comillas una con la otra, como puede ser ganar masa muscular y correr o hacer un Ironman. Eh, demostrar nuevamente, además de que un deportista vegano puede hacer todas estas hazañas, por decirlo, competir en culturismo, Ironman, correr maratones, correr trails muy largos, eh, además de demostrar que un deportista vegano lo puede hacer, demostrar también que se pueden combinar estos deportes y que al final uno puede ser relativamente bueno en deportes que son un poco distintos, enfocándose cierto tiempo en uno, dejando el otro un poco más de lado y así, haciendo como estos diferentes capítulos deportivos. Y nada, porque siento que al final ahí también está el tema de la salud, que haciendo solo pesa y no haciendo cardio, se pierde obviamente el tema cardiovascular justamente y la salud del corazón. Y para el otro lado lo mismo, haciendo solo cardio se pierde un poco la fuerza, que también es un punto clave para tener una salud y una buena vejez. Entonces creo que esta combinación de entrenamiento híbrido de deportes de resistencia con deportes de fuerza o hipertrofia es como una muy buena combinación para primero ponerte desafíos muy distintos y que al final te mantienen como más entretenido, por decirlo, o más motivado a seguir entrenando y seguir mejorando. Y al mismo tiempo ayuda a llevar tu salud como a un siguiente nivel, entrenando tanto lo cardiovascular como lo que es fuerza y hipertrofia. Así que eso, muchas gracias por haber escuchado este capítulo, ojalá que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.